Muy buenas tardes para todas las niñas, los niños, los jóvenes, los maestros que nos están escuchando, que van a tener la oportunidad de ver las reflexiones que queremos compartir con ustedes en esta ponencia titulada Formando vínculos afectivos seguros, sistematización de una experiencia pedagógica colombiana para el bienestar socioemocional. Este escrito reflexivo está orientado por 3 maestras de la Universidad de La Salle, Colombia, que me voy a permitir darles el espacio para presentarlos. Adelante, maestra Camila. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando a través de este video. Yo soy María Camila Espinosa Vega y soy maestra de la licenciatura en Educación Básica Primaria. Muchas gracias, maestra Camila. Le damos la palabra a la maestra Pilar Tatiana. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Pilar Tatiana Gómez Borges, maestra de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de La Salle, Colombia. Muchísimas gracias, maestra Pilar Tatiana. Finalmente, mi nombre es Joana Alexandra Quiroga Carreño. Yo tengo a cargo la dirección de la licenciatura en Educación Básica Primaria y lo que hoy vamos a compartir es un poco esas reflexiones que nos ha permitido nuestra práctica docente en la formación de maestros de la licenciatura en Educación Básica Primaria. En esta ponencia, lo primero que queremos compartir con ustedes es el marco teórico que engloba y permite fundamentar esta experiencia que vamos a sistematizar, lo que sistematizamos y que le queremos compartir. Se titula El cuidado socioemocional, una lectura desde el ser maestra para las infancias. En ese sentido, cuando hablamos de este cuidado socioemocional en, con y para las infancias, se comprende desde el ser maestro, que se articula en torno a los pilares fundamentales como la integración sistemática de la educación emocional, en el currículo y en el reconocimiento del papel también de la familia y los vínculos afectivos que se pueden establecer en ese momento del desarrollo infantil. Además, estos pilares también se suman de manera muy importante a la construcción de una cultura del cuidado, que se posiciona al maestro y a la maestra como figura central en esa promoción de las relaciones significativas. Este cuidado también se concibe no solo como el complemento, sino como un acto pedagógico por excelencia en la formación y en la comprensión de lo que son los niños y las niñas. Este primer pilar del que estamos hablando devela un poco la inclusión de la educación emocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales dentro de los procesos educativos, que también permite una integración en el currículo. Actualmente existe un consenso creciente entre la necesidad de incorporar de forma explícita, continua y sistemática la educación emocional dentro de los primeros años de vida de los niños y las niñas. Por tanto, ese desarrollo de la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las relaciones interpersonales y, no un tema menor, la toma de decisiones, resulta crucial en ese bienestar, en ese cuidado y en la forma integral de los niños y las niñas. El segundo pilar y último pilar también se centra en el rol de la familia y el desarrollo o cómo acompaña ese desarrollo infantil en los niños y las niñas. Estas relaciones familiares terminan siendo importantes cuando hablamos de los estilos de crianza, la calidad de los vínculos afectivos que establecemos con los niños y con las niñas y cómo estos elementos impactan significativamente las trayectorias emocionales que pueden vivir, que pueden experimentar los niños y las niñas. En consecuencia, el vínculo familiar o el entorno familiar debe ser afectivo, seguro, debe estar conformado por unos cuidadores capaces de regular esas emociones en los niños y las niñas, de contribuir de manera significativa a esas capacidades emocionales, a esas capacidades que pueden desarrollar los niños y las niñas, reconociendo también una corresponsabilidad entre lo que es la familia y lo que es la escuela. Finalmente, hablamos de una pedagogía del cuidado y la construcción de una cultura del cuidado en la escuela, tal como lo podría plantear Álvarez 2023, que es una perspectiva que promueve la transformación de los escenarios educativos mediante la construcción de vínculos éticos, afectivos y solidarios bajo una mirada pedagógica del cuidado. Con esto cierro esta parte que fundamenta
todo lo que tiene que ver con la sistematización de la experiencia para darle paso a la maestra María Camila. En el marco de la sistematización de esta experiencia nos preguntamos por categorías como la práctica y la experiencia. En este sentido, la práctica ha sido comprendida como aquello que le pertenece a un maestro y en el momento en el que el maestro reflexiona sobre su práctica, emergen aquí unas experticias en torno a saberes pedagógicos, didácticos y en el caso de la experiencia de la maestra que fue y participó en esta sistematización en términos del cuidado de las infancias. La ruta que aquí emprendimos para desarrollar la sistematización ha sido desarrollada y construida por Diego Barragán, autor colombiano que ha reflexionado sobre la práctica en entornos educativos y más recientemente sobre cómo podemos sistematizar esas experiencias en entornos educativos. Entonces aquí tenemos una ruta que implicó considerar la práctica y la sistematización de experiencias en torno a algunos elementos importantes. En ese sentido, la práctica se sistematizó en torno a la tecné, a la poiesis y también a la praxis. La primera categoría, que corresponde a la tecné, implica la dimensión técnica que soporta toda práctica. Entonces allí tenemos las actividades que permiten, en el caso de esta maestra, enfrentarse a la situación concreta, el cuidado de los niños y las niñas. Tenemos una segunda categoría que corresponde a la praxis y allí tenemos un poco las consideraciones sobre los fines y los modelos de excelencia que orientan toda práctica. Al momento de reflexionar sobre las acciones que configuran la práctica, pues allí subyacen unos modelos de excelencia, unos ideales sobre los cuales se construye toda práctica. Y allí tenemos esas nociones socialmente construidas por esta maestra en torno al cuidado de los niños y las niñas. Y la tercera categoría tiene que ver con la poiesis, que corresponde a la acción material. Por lo tanto, estas acciones pueden ser transformadas al momento de ser reflexionadas. Esta ruta comprende un momento en el cual se considera la generación de teorías. Entonces aquí tenemos toda la emergencia de conocimientos que esta maestra ha construido y se visibilizan asuntos como publicaciones, participación en eventos, donde se reflexiona y se divulga el conocimiento construido en torno a la experiencia. Esa es la ruta que trazamos en términos metodológicos. Posteriormente, la ruta de sistematización la analizamos a través del software Atlas T, donde construimos redes semánticas, códigos de análisis, y allí pues se desarrolló todo el análisis de la sistematización de la experiencia. Con esto le damos paso a la profesora Pilar Tatiana para que reflexione sobre los hallazgos de esta sistematización. Bien, en este siguiente apartado vamos a desglosar un poco más cómo se dio la sistematización de la experiencia en el marco de las tres categorías que mencionaba la maestra María Camila hace un momento. Entonces, partiendo del tecné, acciones y artefactos, aquí pues esta sistematización de experiencias nos permitió reconocer de qué manera en los últimos años pues se ha venido pensando ese proceso de acompañamiento y desarrollo socioemocional de las infancias y de los adultos que acompañan a las infancias, entendiendo que este proceso se nos volvió un asunto no solamente importante, sino además urgente desde las necesidades sociales, familiares, escolares, y por tanto pues esto nos permite entender que este acompañamiento de los procesos de desarrollo socioemocional y partiendo de la ética del cuidado como una práctica pedagógica indispensable para el maestro, pues ha permitido acompañar diferentes sujetos. Por supuesto, los niños y las niñas, las familias, los maestros, y esto, por supuesto, pues fundamentado también en el marco normativo que actualmente en Colombia, pues también nos ha llevado a preguntarnos y a pensarnos desde las instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, pues la necesidad de trazar estrategias y proyectos que garanticen el buen desarrollo socioemocional de las infancias. Desde ahí, pues se han venido tejiendo, o esta maestra desde la sistematización nos va mostrando de qué manera se van tejiendo y afianzando diferentes estrategias que permitan ese desarrollo emocional. Una de las estrategias mencionadas aquí, por ejemplo, se encuentra en el desarrollo de talleres socioafectivos, en el
yoga como una práctica de cuidado, una práctica pedagógica que acompaña y que permite aportar al buen desarrollo socioemocional desde la gestación y pues de allí en adelante en todas las etapas del desarrollo pues del ser humano. Ahora bien, desde la praxis, entendiendo los modelos y los fines, entonces se reconoce también no solamente al niño en este ejercicio de comprender y desarrollar prácticas de cuidado, y aquí pues creo que para nosotras en este ejercicio de reflexión y de sistematización vale la pena pues hacer una anotación, y es que para nosotros el cuidado se convierte en una práctica pedagógica fundamental, diferenciándola de manera importante de las prácticas de asistencialismo, que si bien son importantes y sabemos que los maestros y las maestras para la primera infancia llevan a cabo unas prácticas de asistencialismo que son fundamentales y vitales en las primeras etapas del desarrollo, pues no se reconocen solamente desde allí las prácticas de cuidado, sino las prácticas de cuidado en el marco de el juicio y el cuidado que tenemos en ese acompañamiento emocional con los agentes educativos, en el respeto por el otro, en la validación emocional, en desarrollar los procesos educativos desde la humanización y la sensibilidad que implica comprender quién es el otro, cómo nos relacionamos con el otro y con lo otro, y desde allí pues digamos que dar una validez a estos discursos, a estas prácticas, y transformando los procesos de aprendizaje, de enseñanza y de acompañamiento. Desde la poiesis, en esa transformación y aprendizajes pues desarrollados desde esta sistematización, pues por supuesto reconocemos esa reflexión y la respuesta a esas prácticas de cuidado, entendiendo la preocupación que hoy día los maestros para las infancias pues debemos tener, que van más allá de los contenidos académicos, que por supuesto que para nosotros es importante reconocer esa normativa que como país se ha venido consolidando en el marco de saber que deben tener en cuenta las instituciones escolarizadas cuando hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, pero entendiendo también que estos asuntos del desarrollo social y emocional no son una preocupación que solamente debería tener el campo de la salud, como hasta ahora, digamos que nos ha mostrado la experiencia, y es que elementos y disciplinas como la psicología, por ejemplo, se han venido preocupando muchísimo por ese ámbito de desarrollo emocional y social, pero también desde ahí entender cómo la pedagogía, cómo la educación, pues también tienen que centrar una preocupación importante desde las prácticas pedagógicas intencionadas que los maestros debemos acompañar para los niños y las niñas, y por supuesto, pues para las familias y los adultos que acompañan. En ese sentido, pues se hace un reconocimiento claro de los contextos, dónde están los niños y las niñas, dónde están las familias, cuáles son esos principales elementos y preocupaciones que debemos tener con las infancias en ese proceso de desarrollo, entendiéndonos la familia y la escuela como esos entornos de cuidado primarios y secundarios. Y finalmente, en esa sistematización, pues se reconoce la generación de teoría desde la réplica y el desarrollo y la divulgación de los saberes consolidados. Tenemos que entender en esa fundamentación conceptual que la maestra Joana enunciaba al inicio, también nos permite comprender cómo se vuelve importante hacer una réplica y perpetuar discursos sanos emocionalmente, pedagógicamente hablando, en el marco de la ética del cuidado, en el marco pues de las prácticas de crianza que Soto y Violante hoy día nos plantean que no es una preocupación solamente de la familia, sino que la crianza se extiende a la escuela al recibir niños y niñas de primera infancia, desde incluso antes de cumplir un año de edad, y por tanto tendríamos que hablar de pedagogía de la crianza también, ¿cierto? Las relaciones ecológicas que plantea Ron Vervenen en este proceso de cómo nos relacionamos con el otro, con lo otro, y en este sentido esta experiencia sistematizada pues ha dado la posibilidad de compartir el reconocimiento y la construcción conceptual que se ha hecho en el acompañamiento de las infancias en diferentes procesos, como lo enunciaba la profe María Camila.
Bueno, muy bien, para ya cerrar esto que les acabamos de compartir, queremos manifestar las conclusiones que son resultado de este ejercicio de reflexión. La primera conclusión tiene que ver con el cuidado socioemocional en los diversos escenarios educativos en, con y para las niñas y los niños, que se consolida como un acto pedagógico fundamental que reconoce al maestro no solo como ese transmisor de conocimientos, sino como sujeto sensible, comprometido, con sentido de cuidado y transformador de las realidades. Por tanto, la sistematización de experiencias que les compartimos se sitúa en los maestros, que permite visibilizar ese saber pedagógico, lo emocional, lo ético, para guiar ese actuar en los niños y las niñas, evidenciando que el bienestar es posible en las infancias, que está profundamente vinculado al bienestar de quienes lo acompañan. En consecuencia, esta comprensión que les acabo de compartir invita a que repensemos las apuestas curriculares y las políticas educativas desde una perspectiva más humanizada, sensible e integral. La segunda conclusión a la que podemos llegar con esta sistematización de experiencia se sitúa en términos de la reflexión sobre la formación de maestros para las infancias, la reflexión sobre el cuidado, la ética del cuidado, asumidas como ejes transversales y fundamentales que orientan no solamente el qué enseñar, sino también la pregunta por el cómo y para qué hacer estos procesos de enseñanza en la formación de licenciados y licenciadas. Desde esta perspectiva, entonces, cuidar no se limita a una acción asistencial, sino que implica una postura ética que reconoce al niño como un ser interdependiente, sensible y profundamente vinculado a su entorno. La ética del cuidado, al rechazar visiones individualistas del sujeto, pues plantea la necesidad de formar docentes capaces de construir relaciones pedagógicas basadas en la empatía, la escucha activa, el respeto por la diferencia, la comprensión de la vulnerabilidad como una condición humana compartida. Y de esta manera encontramos en las prácticas de cuidado, como el yoga en la primera infancia, una mirada que favorece el bienestar integral de los niños y las niñas, al tiempo que invita a los adultos a habitar el aula escolar desde la serenidad, la conciencia corporal, la conexión emocional y transformando los espacios educativos en los cuales se están desarrollando los niños y las niñas. Finalmente, en este ejercicio logramos situar la dimensión socioemocional como una base estructural del desarrollo humano de las niñas, los niños, los maestros, las familias y todos los agentes educativos para consolidar el cuidado como un principio ético de la práctica pedagógica. Es decir, de esta manera, consolidar la cultura del cuidado que permita trascender y resignificar las prácticas pedagógicas sensibles, conscientes, contextualizadas bajo esta mirada. La experiencia analizada devela cómo el compromiso emocional de los maestros, vinculando su rol educativo, permite abrir caminos hacia una educación más empática, inclusiva y dejando planteada la necesidad de seguir profundizando en cómo formar, cuidar y sostener a quienes cuidan a nuestras infancias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a las tres por esta reflexión. Con esto cerramos y dejamos un saludo a todos los que lograron escucharnos hasta este momento.